Shalom, shalom, mis amados hermanos. Estamos meditando hoy en la Parashá Matot. Hoy tenemos la Parashá Matot para esta semana y la Parashá Masé. Pero vamos a meditar en la Parashá Matot. Dice así: Habló Moshe a los hijos de las tribus de Israel, diciendo: Esta es la palabra que ordenó el Eterno. Cuando un hombre prometiera un voto al Eterno, o hiciera un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliere de su boca así hará. Cuando una mujer prometiere un voto al Eterno, o se prohibiere algo en la casa de su padre en su mocedad, si oyere su padre a su promesa o a la prohibición que ella había prohibido sobre su alma, y callare su padre a eso, entonces será firme todas sus promesas, y toda prohibición que hiciere a su alma será firme. Pero si su padre se lo desaprobare en el día en que lo oyere, todas sus promesas y prohibiciones que había prohibido sobre su alma no serán firmes, y el Eterno la perdonará porque la desaprobó su padre. Bueno, aquí hay una serie de situaciones muy interesantes, y primeramente habla la parashá de dos temas importantes: los votos y los juramentos o promesas. Los votos o juramentos o promesas. Esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante en nuestra vida, dado que el judío, por naturaleza, su naturaleza debe de ser la emet, es decir, la verdad en esencia y sustancia es Hashem, y en esa verdad nadie puede ejecutar ni llevar a cabo la mentira. Y incluso está escrito: no mintáis los unos a los otros. Por lo tanto, es un tema muy, pero muy importante, porque tiene que ver con la cuestión del musar, es decir, con la ética. No es solamente no mentir o sí mentir, no es solamente prometer y no cumplir, no, sino es simplemente que en la esencia del ser humano debe de haber la verdad, y la verdad tiene que ver no solamente con conocer al Eterno, su palabra, pero especialmente ser uno, es decir, que todo lo que diga uno sea lo que uno piensa, siente y es. Así como el Eterno es verdad, así también nosotros debemos de ser verdad. Dios no engaña, Dios es verdad. En esencia, Dios es verdad. Nosotros adquirimos en nuestra vida, por el hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios, nosotros adquirimos esas características, pero dado la caída, necesitamos restaurar nuestra caminar y nuestro andar. En esto hay mucha gente que tiene problemas con la cuestión de decir la verdad, porque en su vida sin el Eterno, la manera mejor de salir de los problemas era mintiendo, y se le quedó de alguna manera incrustada, apegada de una manera terrible la mentira, y para todo procura mentir, para todo miente. Si le preguntan una cosa, contesta con mentiras, y todo es mentira. O sea, su vida es una mentira, y así es en el caso de la gente que no conoce al Eterno. Pero en el caso de los que conocemos al Eterno, estamos en un proceso de pureza y de limpieza. El Eterno, quien es bendito, procura que su pueblo sea y se camine en la verdad. Y por eso acá encontramos en esta parashá precisamente el hecho de la exhortación al varón, de que cuando hace un voto al Eterno, lo cumpla. Si hace un juramento, lo cumpla. El voto es, de alguna manera, podemos entender que el voto va dirigido a las cosas externas, cualquier cosa. Hacer un voto, por ejemplo, si el Eterno me contestara en tal situación, yo me voy a abstener por 6 meses de comer carne, por decir algo. Bueno, ese es un voto que tiene que ver con las cosas externas.
El juramento tiene que ver con las situaciones personales, es decir, lo que uno es y puede hacer en su propia vida. Entonces, esto es muy importante. Y entonces, cuando es de esta manera, nosotros buscamos jurar algo, y esto puede ser de algo que nos es grato a nuestra vida o no. Entonces, consecuentemente, tanto el voto como el juramento se tienen que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña a ser hombres de emet, hombres de verdad. Y la palabra aquí nos dice que nosotros, si hacemos voto o un juramento, debemos de cumplir. Debemos cumplir. Y esto tiene que ver con lo exterior y con lo interior, con nuestra propia vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Esto está implantado en lo que somos y en lo que hacemos. Y entonces eso es el trato que nosotros debemos pensar, y consecuentemente se nos exhorta a cumplir todo voto y todo juramento, es decir, a mantener nuestra palabra, a vivir la realidad de la verdad, y esto nos eleva de una manera extraordinaria. En el caso de la mujer, se nos habla precisamente también del voto y del juramento, pero se tendría que abstener de alguna prohibición. ¿Por qué la mujer se le prohíbe ciertas cosas e incluso se cancela, por decirlo así, su voto o su juramento? Cuando el padre, en el caso de si está casada ya, el esposo, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, puede decir la mujer, en el caso de una promesa: si tú me cumples el deseo de mi corazón tal, yo me corto el cabello. Pero si está casada ya está casada, pues, y su esposo escucha ese voto o esa promesa, entonces el marido puede decir: no estoy de acuerdo y cancelo ese voto. Y entonces dice que, fíjense, interesante, porque dice: y entonces el Eterno la perdonará. Se cancela y se perdona. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasa así en el caso de la mujer y no en el caso del hombre? Bueno, la diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer se deja llevar más por sus emociones. Entonces el hombre se lleva más porque piensa, se supone que debe pensar las cosas. Entonces, la mujer, si el padre escucha algo que considera que no es correcto, que no es tan bueno, no solamente para ello, para lo que está haciendo voto el juramento, entonces el padre la cancela. Y entonces dice: y entonces el Eterno la perdonará. ¿Por qué? Porque hay una situación muy importante. Todo voto y toda promesa se debe cumplir. Y cuando tú no lo cumples, cometes pecado. Así de fácil. Y entonces, en el caso de la mujer, como no la va a cumplir por causa de que lo anula el esposo o el padre, entonces, consecuentemente, el cielo la perdona cuando lo anula o anula su voto, su juramento, su padre o su esposo. La perdona. Estas son las condiciones en las cuales el Eterno le perdona. Pero ¿qué pasa si no lo escucha? ¿Qué pasa si no lo anula? O el voto o el juramento no lo anula. ¿Qué pasa? Pues lo tiene que cumplir. Lo tiene que cumplir. Si no lo cumple, eso es pecado. En el caso del hombre es lo mismo. En el caso del hombre no hay quien le anule el voto o el juramento. Tiene que cumplir. Por eso es que tiene que pensar bien lo que dice, lo que promete o el voto que hace. Lo tiene que cumplir. Y entonces se nos exhorta a ser
y a realizar los votos y los juramentos. Esto es algo muy importante porque, ¿por qué? Pues al final del día, si tú cumples tu promesa o no lo cumples, no beneficias a Hashem en ninguna manera o forma. Entonces, el que se beneficia eres tú. Y el Eterno, quien es bendito, nos educa y nos está educando. Por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos una persona honesta, una persona de verdad, un varón de verdad, una persona que como nos enseña el maestro, tu palabra sea sí, sí o no, no. Y esto, fíjense que es interesante porque no tienen que mediar incluso algunos aspectos, pero ¿a qué se refiere nuestro Santo Maestro cuando dice tu palabra sea sí, sí, no, no? Significa que tu palabra vale. Significa que detrás de lo que tú dices está todo tu integridad, está toda tu riqueza espiritual y que tú con todo vas a cumplir. Si dices sí, es sí, y si dices no, es no. Entonces, si es no, con todo vas, no. Y si es sí, con todo vas y cumples. Entonces, esto es la realidad de un caminar con el Eterno y de una educación que el Eterno nos da. Todos los mandamientos que el Eterno nos ha dado son para educarnos, para formarnos, para ayudarnos a crecer y a ser transformados de tal manera que podamos elevarnos. Y por lo tanto tenemos que buscar de una manera muy, pero muy especial cumplir con nuestros votos, nuestras promesas. Lo que salga de nuestra boca tiene que ser cumplido. Que el Eterno te dé un magnífico día y que reflexiones en tu vida. ¿Cómo eres? ¿Todavía vives en mentiras o ya has depurado la mentira y ahora vives la vida con cabalidad? Es decir, cumples tus votos y tus promesas. Y tu sí es sí, y si tu no es no, entonces estamos en el camino correcto. Reflexiona en ello, y si hay algo que rectificar, hay que rectificar, porque nuestro caminar debe de ser alienado y nosotros somos responsables por perfeccionar nuestra vida. Sí, el Eterno lo está haciendo a través de su palabra, pero sí, también nosotros tenemos nuestra parte en esta rectificación. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.